Estamos a 5 minutos de arrancar. Estamos esperando que la gente nos vaya acompañando y ya vamos con el tema. William y presidente. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes para todas las personas que nos vienen acompañando en nuestras charlas. El día de hoy tenemos un trabajo que se ha venido realizando con Agrosavia, en cabeza del doctor William Burgos, zootecnista, PhD en investigación de Agrosavia. Se está trabajando el sistema de información genómica, todas las personas que nos vienen acompañando, y se ha venido desarrollando un proyecto de muy buenas características. Tenemos también el día de hoy al presidente de la Asociación Holstein, el doctor Luis Alfonso González Saavedra, quien nos va a dar nuestra bienvenida, como todas las tardes académicas que me he venido trabajando. Entonces, en el momento le damos la palabra al doctor y seguimos con el tema. Bueno, muy buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo le va a usted? Saludo a todas las personas que nos están acompañando, como siempre lo hacen el día de hoy. Esperamos que estén bien y que todo vaya avanzando. La charla de hoy es sumamente interesante. El doctor William Burgos Paz trabaja en Agrosavia y viene haciendo un trabajo muy técnico sobre el tema genómico y cómo se aplica esa información para la raza Holstein en Colombia. Lo saludamos de manera especial, doctor William. Usted nos ha acompañado en varias oportunidades. Estuvimos en Antioquia compartiendo su conocimiento sobre cómo vamos avanzando y creo que es una charla bien interesante. Por eso no me extiendo más, sino sencillamente le doy la palabra al doctor William, estando seguro que para todos ustedes va a ser muy interesante esta charla. Muchas gracias y adelante, doctor Burgos. Buenas tardes para todos, Luis Alfonso, muchas gracias por la introducción y gracias por invitarme. Agradecerle también a todo el equipo de la Asociación Holstein por el apoyo que siempre nos han brindado y la oportunidad de compartir estas nuevas herramientas, la información que se puede obtener de estas herramientas para el beneficio de todos los productores del país. Muchísimas gracias. Entendemos que nos acompaña desde Ciudad de México hoy, ¿no? Desde México. Sí, señor. Ya me vine antes de que se cerraran los espacios de los viajes internacionales. Debía estar aquí con mi familia. Y acá estoy con ellos en México, sí. Muchas gracias. Bueno. Entonces, el tema que les comparto hoy lo hemos denominado la aplicación del sistema de información genómica para la raza Holstein en Colombia. Este es un trabajo que generamos desde un convenio que se firmó en 2017 y en el cual buscamos incorporar la experiencia que Agrosavia ha obtenido en el uso de estas herramientas genómicas con una de las poblaciones más importantes y de mayor tradición en el punto de vista genético de bovinos en el país y en el mundo. Estamos hablando entonces de trabajar y aplicar las herramientas genómicas en la población Holstein de Colombia. Siguiente, por favor. Y claro, pues inicialmente partimos de la idea general de conocer, de tratar de identificar o predecir el comportamiento productivo de un animal desde el punto de vista de la genética
considerando, pues, evidentemente, que cualquier fenotipo, cualquier medida de producción, ya sea calidad, producción de leche, las características de tipo que tanto nos interesan, la salud, la respuesta ambiental, la adaptación, todo aquello que lo podamos medir, básicamente depende de dos aspectos: de la genética que tiene el individuo, de la genética por la cual que compone o que tiene ese individuo, y el ambiente en el que se desenvuelve. De hecho, hablamos mucho cuando se toca el tema de una evaluación genética a nivel internacional, el tema de la interacción genotipo-ambiente, por ejemplo, y es el resultado de esa combinación que también hace que la predicción de los valores genéticos pueda tener un cambio entre un país u otro. Entonces, sumando esos dos aspectos, que el comportamiento y la predicción de una característica se depende de la genética y el ambiente, y que en ocasiones la interacción genotipo-ambiente puede generar diferencias, pues entonces enfocamos nuestro esfuerzo a trabajar en este tema, junto con la asociación. Siguiente. Pero cuando pensamos en esto, nuestra primera intención fue incluir el tema genómico, buscar las herramientas, buscar la oportunidad de incluir el tema de la genómica que en los últimos años ha cobrado un gran interés entre los productores y entre los distintos evaluadores y en general dentro de aquellos seleccionadores de animales. Y es porque la genómica nos permite dar un paso más allá del fenotipo. Es decir, no solamente ya contamos con la información genealógica y productiva, los registros productivos, sino que además es importante conocer cómo están las frecuencias de algunos alelos de interés o de algunas mutaciones que existen en los genes que son favorables para que ese animal tenga el mecanismo fisiológico necesario que le permita ser más productivo en un determinado ambiente. Y es que, claro, la incorporación de todas estas herramientas genómicas ha causado grandes cambios en los últimos años, y era importante también poder analizarlo aquí en Colombia, cómo estamos al respecto. Hay unos trabajos muy interesantes generados entre el 2019 y recientemente, por ejemplo, el trabajo de Ma y colaboradores del 2019, los trabajos de García también del 2019, que se encuentran en el Dairy Science y el otro en BMS Genomics, que nos muestran cómo el impacto ha sido tan grande en la aplicación de las herramientas genómicas en la evaluación de Holstein, especialmente, que que logramos cambios cruciales en cómo tenemos respuestas o predicción del mérito genético en los individuos, y estamos reduciendo el intervalo generacional a niveles de 2,5 años y hasta 3 años, con lo cual el impacto en el progreso genético ha sido positivo y muy grande. Siguiente. Entonces, ¿y por qué decíamos que hablar de los genes es importante? Siempre uso este ejemplo. Este es el artículo de Lemay 2009, que fue uno de los artículos que acompañó el artículo de la publicación del genoma bovino, y recogía brevemente, a través de análisis de expresión, cuántos genes podrían estar relacionados en el desarrollo de una novilla hasta que alcance su vida productiva. Y es que en 2009, como podemos ver, 2010 hablábamos mucho todavía, y hasta ahora hablamos mucho de los genes de la caseína, los genes de las lactoglobulinas, el gen de la beta-caseína A1, A2, por ejemplo, que está actualmente muy de moda. En ese tiempo hablábamos de 1 o 2 genes evaluados, cuando la realidad era que cerca de 6,500 genes estaban relacionados en la producción de leche durante la vida productiva de ese animal. Entonces, muchas veces seleccionábamos por 1 o por 2, por 5 genes máximo tal vez, pero teníamos la influencia de muchos genes en el genoma. Entonces, con las herramientas genómicas empezamos a superar esa barrera, y en la actualidad estamos analizando con cerca de 26,000
diferencias en el genoma que podrían asociarse directa o indirectamente con todos los genes que están descritos en la actualidad en el genoma bovino. Entonces tenemos con estas herramientas un panorama muy amplio sobre la selección que podemos realizar en estos animales. Siguiente, por favor. Y es que, desde luego, si conocemos los genes que porta un individuo, nosotros rápidamente podemos identificar cuáles genes se pueden segregar en la población o cuáles características genéticas deseables, hablemoslo así, para característica genética deseable, se está segregando, se está transmitiendo de padres a hijos, y si esas características de interés sumadas o la combinada, mejor dicho, favorecen nuestra producción, conociendo esos genotipos, esa información genómica, podemos identificar rápida y concretamente qué animales son los que vamos a dejar para la siguiente generación. En la diapositiva podemos ver un macho y una hembra, y esos parentales pueden dejar un número determinado de crías, pero solo unos pocos pueden tener las combinaciones genéticas más deseables. Entonces, ahí es donde nosotros reducimos el intervalo generacional. Antes teníamos que esperar a que todos los hijos fueran probados, los hijas produjeran leche, y con eso íbamos generando el valor genético de los parentales. Entonces, el enfoque de la genómica trata de acelerar este proceso. Siguiente, por favor. Y es que ese enfoque de la genómica no, digamos que en términos sencillos, busca determinar todas aquellas diferencias que existen en el genoma de un individuo y que pudieran tener influencia sobre una característica de interés. Por ejemplo, en esta gráfica, lo que trato de representar es que, miren, de tener un animal en nuestro campo, en nuestros predios, con una muestra de sangre o una muestra de pelo, podemos extraer su ADN, y dentro de ese ADN hacer comparaciones de la secuencia que tiene ese ADN, y cambios en una sola letrita de las diferencias que tiene en el genoma, una sola nucleótido en realidad de esa secuencia del genoma, pues podría estar influenciando una mayor o menor producción de una o de otra característica. Siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros aplicamos esas herramientas genómicas, como está allí debajo de cada individuo, pues ese es un chip que es el que analiza, hace esta prueba genómica, o donde se lleva a cabo esta prueba, el medio pues en el que se realiza la prueba. Entonces, al genotipar tanto el padre, la madre, como los hijos, ¿sí?, podemos identificar cuáles son las variantes o esas mutaciones que se están transmitiendo de padre a hijo. Siguiente, por favor. Y si un toro, que lo tenemos genotipado, le hacemos a todos los hijos de ese toro, también le hacemos el análisis genómico, entonces tenemos, en primer lugar, conocemos qué genes se está segregando o qué genes segrega de forma más frecuente ese toro. Eso nos permite, desde el punto de vista de la evaluación, tener un mérito genético más confiable, y con la suma del mérito y los genes, pues tener una mejor perspectiva de la selección que queremos realizar en nuestros datos. Entonces, miren que la genómica es una herramienta que compara entonces las diferencias que existen en el genoma de los individuos, y que cuando analizamos toda la población o la mayor cantidad de individuos, pues nos incrementa la confiabilidad del mérito genético, y por tanto nos incrementa la confiabilidad y la precisión de la selección que queramos realizar. Siguiente, por favor. Entonces, volviendo un poco al esquema que estaba anterior del toro y de los parentales, pues claro, cuando yo acompaño entonces la selección por mérito genético con marcadores moleculares, entonces yo rápidamente identifico cuáles van a ser mis animales a futuro. Y desde el punto de vista económico,
pues yo puedo tomar decisiones sobre la selección. Por ejemplo, yo ya no necesito tener muchas crías de un toro, sino que yo ya sé desde el punto de vista genómico cuál es el que lleva la mejor combinación de esa genética o la mejor combinación de alelos, y por tanto entonces le doy prioridad, por así decirlo, a ese toro para favorecer su crecimiento y que será el reproductor a futuro. Eso entonces disminuyó el intervalo generacional considerablemente. Siguiente, por favor. Aquí está, por ejemplo, un reporte de los SNPs o de las pruebas que se realizan en genómica. Entonces, yo tengo un montón de datos, todos estos se transforman en muchos datos, en muchas letras que referencian o que hacen referencia a los nucleótidos presentes en el genoma. Siguiente, por favor. Entonces, aquí están, como digamos, cada uno de los SNPs evaluados. En este caso, este es un reporte de 26,000 diferencias en el genoma, de 26,000 SNPs evaluados en el genoma. Siguiente, por favor. Y, claro, cada uno de esos SNPs, por ejemplo, aquí vemos 3, en la imagen ampliada, pues vemos aquí solo 3 marcadores para el individuo 528, y esos 3 marcadores tienen un genotipo particular. El primero es AG, el segundo es GG, o sea, adenina-guanina, el otro es guanina-guanina, el tercer SNP es timina-guanina, citosina, perdón. Entonces, así tenemos la información de los 26,000 marcadores y hasta 770,000 marcadores que existen en pruebas genómicas. Siguiente, por favor. Entonces, ya tomamos por ejemplo, un solo marcador de esos, los tomamos y los empezamos a evaluar en todos los individuos. Entonces, habrán individuos que tienen una combinación y mientras que habrán individuos que tienen otra combinación. Si ustedes lo alcanzaran a ver, por ejemplo, en el lado izquierdo está, por ejemplo, son varios individuos con el genotipo para el primer marcador, para el marcador que termina en 10975. Entonces, habrán unos que son AG, otros que son GG y otros que son AA. Entonces, las diferencias que hay en esos genotipos, en esas combinaciones alélicas, son las que vamos a evaluar con las características fenotípicas. Siguiente, por favor. Entonces, miren que con esas herramientas que nos describen muy bien cómo está compuesto el genoma de un individuo, se incluyen entonces en un sistema de valoración. Y eso fue el trabajo que realizamos desde 2017. Entonces, este es, por ejemplo, el caso de la valoración genómica de la población Holstein. Iniciamos con una base de datos histórica de 52 ganaderías de la élite de la raza con buena información genealógica y productiva. Tanta información como sea posible. Mejor dicho, os les quiero comentar esto. En la evaluación genómica, cuando hay información fenotípica medida en su hato, es cuando más provecho le vamos a sacar. En ocasiones, enviar la información o tener información solo genómica puede que tenga un sesgo porque depende de la base de datos con la cual se haya hecho la comparación. Por ejemplo, si yo tengo información genómica de un animal que se encuentra por ejemplo, en Nariño, y lo voy a comparar con una base de datos que se encuentra en Canadá, por ejemplo, entonces la información genética o genómica del individuo es la que se compara con la información genómica de los individuos de Canadá y se asocia con los datos fenotípicos de Canadá. Posiblemente en Canadá hay un criterio diferente de producción respecto a Nariño, que puede ser que es así, y entonces yo puedo tener un sesgo entonces en mi predicción de valores genéticos. Pero si yo tuviera una población para comparar en Colombia y en Nariño, o en Cundinamarca, o en Antioquia, entonces yo me acerco mucho más al valor real esperado de producción en Colombia. Y entonces mi comparación, aunque pueda ser menos, digamos que en magnitud sea más pequeña, no espero grandes litros de producción de leche en el mérito genético más, por ejemplo, pero sí
puedo tener un valor más confiable al hacerlo con datos de la región. Entonces, esa información, por eso era muy importante contar con esa información y el apoyo de la Asociación Holstein. Comparar la información genómica con los datos de Colombia nos daba una mayor, digamos, como una mejor panorama sobre la realidad esperada en el progreso genético a partir del mérito de los animales. Entonces, así genotipamos estos animales y los analizamos hasta con 136,000 diferencias en el genoma o 136,000 SNPs. Sigamos, por favor. Entonces, con los datos productivos hicimos diferentes comparaciones. Por ejemplo, tratar de estimar o tratar de evaluar las curvas de producción de leche como están. Tratar de tener un panorama de esa distribución de los valores. Siguiente, por favor. Y todas esas características, tanto producción de leche, proteína, porcentaje de grasa, características reproductivas, entonces nos permitió llegar a la evaluación genética o genómica de la población. Entonces depuramos toda la información, verificamos valores e hicimos la evaluación genética incluyendo marcadores moleculares. De esa forma, entonces, obtuvimos cerca de 17,759 registros genealógicos, cerca de 2,465 hembras con al menos un registro de producción y en total 6,638 lactancias con evaluaciones de calidad composicional, leche, grasa, proteína y sólidos totales. Entonces, con esa información, más la información genómica, obtuvimos entonces unos valores genéticos. Por ejemplo, valor genético producción a leche a 305 días o, por ejemplo, como está ahí, el valor genético al intervalo entre partos. Al mismo tiempo, estimamos consanguinidad, diferentes parámetros que les pueden servir a los productores para identificar los animales, cómo están, en qué ranking, en qué posición se encuentran frente a todos los animales registrados en la asociación en Colombia. Lo interesante de esto es que cuando nosotros tenemos la información genómica, además de este valor genético que ya se reporta siempre en los catálogos, en los catálogos de los toros y como lo tenemos en los catálogos de la asociación, también tenemos el siguiente, por favor. También pudimos identificar regiones del genoma con influencia en la producción de leche. Es decir, qué polimorfismos o qué mutaciones o qué SNPs de los que estuvimos hablando evaluando en la información genómica pueden darnos nueva señal sobre la capacidad productiva para leche de esos animales. Este gráfico que ven aquí es un denominado Manhattan Plot. Cada punto de los que se pueden observar allí es una mutación o un SNP que fue incluido en el análisis. Ahí hay cerca de 136,000 puntos, 136,000 diferentes marcadores que evaluamos, todos distribuidos en el genoma y que pueden estar cerca de genes de interés. Entonces, hicimos esta labor, identificamos cuáles son estos marcadores y, siguiente, por favor. Y aquellos que tuvieran una gran influencia sobre la variable, pues fueron analizados de forma independiente. Como vemos ese punto allá arriba solo, puede tener una información importante. Siguiente. Entonces, miren que el análisis genómico va más allá del análisis tradicional fenotípico. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, en este caso, que para la característica leche, el SNP que aparece el primero allí, el Bovine HD 1,000,000 y termina en 7521, me dice que, por ejemplo, hay individuos que tienen genotipo AA, hay otros individuos que tienen genotipo AG y otros que tienen genotipo GG. Si un animal tiene el genotipo AA, produce en promedio menos 568 litros por lactancia. Pero si tiene el genotipo GG, ¿sí?
entonces ese animal produce 130,6 litros más en promedio por lactancia. ¿Qué significa eso? Que entre el individuo que porta la variante AA y el que porta la variante GG hay una diferencia de 699 litros en promedio. Claro, lo que pasa es que 699 litros en promedio en lactancia, ya traspasándolo a pesos, puede tener un efecto significativo en los ingresos del sistema de producción. Así hay muchos marcadores. Por ejemplo, para leche, grasa y proteína, ahí podemos ver los 3 primeros marcadores que generan más diferencia. Esta es la que tenemos aquí. Siguiente, por favor. En el caso de la grasa fue lo mismo. Por ejemplo, nosotros en el trabajo se identifican algunos animales que generan grandes diferencias. Entonces, por ejemplo, para el marcador, el primero que está ahí, el bovine HD 19,000 y termina en 18,283. Entonces, entre los animales que tienen un genotipo y otro favorable, pues puedo tener una diferencia de 0,6 en el porcentaje de grasa. Y una diferencia de 0,6 pues, puede significar también estar dentro o fuera de la bonificación por calidad de grasa, por ejemplo. Entonces, ya tenemos con esto un listado de marcadores que favorecen entonces el desempeño productivo de esos individuos. Entonces, tenemos un valor genético para producción de leche, para leche, grasa o intervalos entre partos, por ejemplo, y además tenemos marcadores definidos que podrían también contribuir a que esa ventaja se exprese de mejor manera en las descendencias. ¿Sí? Valga la aclaración. Aquí nosotros muestro 3 marcadores, pero como lo veíamos al principio, por eso pongo esa primera diapositiva, la vida productiva de una vaca puede tener alrededor de 6,500 genes involucrados todo el tiempo. Entonces, aquí tengo 3, pero en realidad yo tengo que considerar la combinación de todos esos marcadores para tener mucho mejor certeza del trabajo que estoy haciendo. Siguiente, por favor. Y claro, por ejemplo, no solamente esto funciona para características como la producción de leche o las reproductivas. Miren cómo es importante en características como la clasificación lineal. En este caso, por ejemplo, una de las grandes necesidades o de las grandes características, digamos, las importantes para la selección es contar con aquellos individuos que tienen gran fortaleza, buena amplitud de pecho, por ejemplo. De acuerdo con las mediciones, pues entonces hay muchos individuos que están por debajo de lo deseable. En una amplitud de pecho, por ejemplo, de 7, estamos por debajo, hablamos de 5, 6 muchas veces. Bueno, siguiente, por favor. Lo mismo se puede realizar. Entonces, con los marcadores que tenemos, analizamos su relación con la amplitud de pecho y encontramos una señal muy, muy fuerte en el cromosoma 23 bovino y donde hay en particular un gen que se llama el LTBP3. Entonces, ese gen, esa señal que detectamos ahí, que puede tener gran influencia en la amplitud de pecho, es un gen que ha sido relacionado con enfermedades como las anomalías dentales y, sobre todo, la estatura baja. Entonces, claro, esto no significa que el animal padezca de anomalías dentales, ni mucho menos. O sea, esta es la descripción con la cual se han encontrado en diferentes estudios. También habrán otras características en las que esté jugando este gen, porque todos los genes interactúan en diferentes rutas metabólicas, pero si hay una que coincide, por ejemplo, con la estatura corta, pues puede ser que nosotros estemos identificando un gen que tenga un gran efecto sobre la expresión de ese fenotipo, o sea, de esperar un animal con esas características de amplitud de pecho. ¿Sí? Genera ese gen una modificación a nivel estructural.
Siguiente, por favor. Entonces, en los reportes de evaluación genómica que se hacen con la raza, pues nosotros generamos reportes de diferentes genes. Entonces, tienes beta-lactoglobulinas, beta-caseínas, kappa-caseínas, incluso los genes de adaptación, el que se habla mucho, el gen del pelo corto. Otra característica muy importante en Holstein, los genes de los haplotipos asociados a absorción embrionaria, que son muy importantes y claves dentro de los sistemas de producción Holstein. Siguiente, por favor. Y la idea, pues entonces, es determinar cuál es la mejor relación de genes. Entonces, para hacernos una idea final o para ir cerrando este tema, consideremos que antes de la genómica nosotros trabajábamos con un pedigrí tradicional, individuo, padre, madre, y los abuelos paterno por vía paterna y vía materna. Siguiente, por favor. Con la genómica, ya nosotros no tenemos solo esa información del parentesco, sino que además conocemos cómo es o cómo están compuestas esas mutaciones a lo largo del genoma. Entonces podemos tener diferentes combinaciones y que a través de los apareamientos y por todos los efectos de recombinación que se dan en el genoma, pues se va transmitiendo una parte de un reproductor y la otra parte de otro reproductor. Una parte del padre, otra parte de la madre. Y esas combinaciones específicas, entonces, son las que se van transmitiendo. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, por ahí encontramos en internet, hay algún ejemplo relacionado con Aerostar, por ejemplo, que particularmente en los análisis genómicos mostró que a pesar de que se iba segregando, y en un ejemplo de nieto por doble, que era abuelo en doble vía, la similitud que iba segregando en los genes de una región del cromosoma 24 se transmitía constantemente en los individuos. Entonces, Aerostar a su hijo y del hijo a su nieto, al nieto, digámoslo así, y entonces se fue transmitiendo y es muy, muy similar. Entonces, al punto que esa región en el nieto genómicamente era la misma del abuelo. Voy a poner entonces ahora sí otro ejemplo. Si este individuo en algún caso hubiera tenido algún gen favorable, o si tiene un gen favorable, entonces es bueno porque se lo está transmitiendo a los hijos y a los nietos. Pero si ese gen, al contrario, no fuera favorable, entonces el problema estaría pasando de generación en generación. Entonces, esas son las ventajas de ya contar con esa información genómica. Tenemos una mayor profundidad en la descripción del genoma de los individuos. Siguiente, por favor. Y este es el reporte, por ejemplo, de los machos que son portadores de haplotipos que impactan en la fertilidad. Entonces, por ejemplo, aquí ese individuo o las descendencias de los individuos no reportan ningún problema de estos. Entonces, es bueno que si hubiese tenido ese problema, entonces seguramente los hubiera reportado. Entonces, la genómica nos brinda esa posibilidad de no solamente identificar con mayor confiabilidad cómo se va a comportar un individuo, sino que también nos describe la carga genética o el componente genético que está transmitiendo a esos individuos y lo favorable o desfavorable que puede ser y qué información y que esa información como productores pues nos es muy útil dado que me sirve en la toma de decisiones para mi programación de apareamientos. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de este tipo de trabajos o de estos trabajos para el productor? En primer lugar, tenemos la medición real del potencial genético en el hato comparada con la base genética nacional. Entonces, las evaluaciones genéticas nacionales son clave, son muy claves, ¿no? Son una guía muy importante para entender por qué mi individuo se comporta de una o de otra forma bajo las condiciones de nuestro país, con nuestros suelos, con nuestras producciones de forraje, con nuestros sistemas de apareamiento,
con nuestras costumbres, con nuestro acervo genético. Entonces, eso es lo que nos marca a nosotros, nos permite ajustar mucho mejor los valores genéticos que estamos esperando en un individuo. En segundo lugar, contar con el mérito genético, genómico de los animales más jóvenes. Sí es clave hacer comparaciones en el territorio o con la productividad de los animales de nuestra región, de nuestro país, mucho más lo es para los animales jóvenes. Incrementamos notablemente la confiabilidad de las estimaciones del mérito genético en los animales más jóvenes. Entonces, rápidamente podemos tomar decisiones sobre nuestros individuos. Tanto así que en el mismo momento en que nace el individuo, podemos analizar una muestra de tejido, ya sea pelo o una muestra de sangre, la llevamos al laboratorio, hacemos la prueba genómica, se incluye dentro de la base de datos genómica que existe y al cabo de un mes conoceremos entonces si ese animal va a tener un potencial genómico alto para, digamos, dejarlo de reproductor o conservarlo para mi negocio de venta de semen, por ejemplo. O si va a ser una novilla que piensa ser el reemplazo de una gran madre. ¿Sí? Entonces, esa me ayuda a hacer la toma de decisiones incluso a partir del primer mes, de los 2 meses de vida del individuo. La tercera es la estimar con mayor certeza qué genes debería tener el animal adaptado a las condiciones del trópico alto. Por ejemplo, en el tema que les enseñaba de la amplitud de pecho. Entonces, a mí me interesaría que sea un animal que si estoy en un predio, ya sea en Cundinamarca o en Antioquia o en Nariño, que es ladera o que está influenciado por una topografía muy quebrada, que está cerca de los 3,000 metros de altura, pues si pudiera identificar animales que portan genes que hacen que la amplitud de pecho se incremente, pues creo que esa sería una buena alternativa para el sostenimiento de esos individuos. Desde luego, y vuelvo a insistir, sin los datos fenotípicos que nos pudieran dar una idea real de esa necesidad de mayor amplitud de pecho, no podemos tomar decisiones únicamente basadas en marcadores. Siempre vamos a necesitar la información fenotípica. Y cuarto, la selección de machos y hembras para difusión de material genético es mucho más confiable, la hacemos de forma más rápida, más eficiente y entonces, combinada la información, una buena evaluación genética, una buena identificación de genes, combinada con la inseminación y la transferencia de embriones, nos puede potenciar el progreso genético de nuestros sistemas de producción. Siguiente, por favor. Hemos hablado mucho con la asociación de los pasos que se vienen o pasos que se pueden seguir. Por ejemplo, el primero que tenemos es minimizar el costo del genotipado y acceder de forma mucho más fácil a esa información. En la actualidad, ese procedimiento ya ha bajado mucho de precio. Si lo hacemos en Colombia, es asequible, lo podemos trabajar, lo podemos discutir aquí. Lo estamos comparando frente a la base nacional que tiene Aso-Holstein, entonces los resultados son mucho más confiables. Hemos hablado también de que uno de los pasos siguientes claves para la evaluación genética de Holstein en Colombia es la construcción de un índice de mérito nacional, incluir las variables y incluir temas de salud, por ejemplo. Nosotros sabemos que el índice, el mérito neto, por ejemplo, que está evaluando se están evaluando en Estados Unidos, por ejemplo, ya incluyó y le dio gran importancia a las características a temas de salud, resistencia o afectación a efectos de mastitis, problemas de mastitis, algunos problemas de infecciones, algunas resistencias a enfermedades. Entonces, todo este tema es importante y nos gustaría poder involucrarlo ya también en un tema de índice de mérito nacional.
Y claro, finalmente, pues es generar un reporte completo de la relación genética y de sus y de los genes de interés. Entonces, que cada productor que se pueda beneficiar de esta información cuente con su información completa, tenga un soporte de esa composición genética que tienen esos individuos y que eso le genere un valor agregado también a su sistema de producción. Siguiente, por favor. Entonces, para finalizar, todas estas herramientas, toda esta herramienta genómica, miren qué es lo que tanto nos permite, a dónde nos permite llegar, a una definición de apareamientos para, por ejemplo, una transferencia de embriones, listados de valores genéticos y genómicos con alta confiabilidad que nos permitan hacer una correcta o la más precisa programación de apareamientos, esperar crías con una aptitud genética confiable, medida, cuantificada bajo el sistema de producción nacional y, desde luego, todo esto acompañado de la descripción de todos los genes favorables para características productivas, reproductivas o de adaptación. Pues eso les tenía para contarles. El tema es bastante amplio, es bastante atractivo, tiene muchos temas más puntuales que se pueden compartir, se podrían discutir. Lo importante de todo esto es que estamos en un momento en el que los datos y la información es vital. Si tenemos datos, tenemos información, tenemos maneras de estimar muy bien nuestros objetivos de selección y avanzar y tener mayor progreso genético en nuestros sistemas productivos. No me queda agradecerles. Muchas gracias. Muchas gracias para todos. Sí, yo quería hacer unos comentarios sobre el tema. Creo, doctor Burgos, que esta es la tercera vez que oigo su charla. Y cada día me parece más interesante, cada día me parece más relevante el tema. ¿Por qué? Porque en el mundo ya se lo tomó la genómica. Nosotros, como todo, América Latina va detrás. Hoy en Estados Unidos, el 80%, Estados Unidos, que es el mercado líder en el mundo, digamos, en todos estos temas, el 80% del semen que se usa es genómico. ¿Por qué? Porque ha ido aumentando la confiabilidad. Y les voy a hacer un ejemplo de lo que son los vehículos. Por eso no se deben equivocar las personas. Y por eso en Estados Unidos, que es el mercado más grande, donde están también los toros canadienses, los toros más costosos son los últimos y los mejores genómicos. Usar un toro que fue número 1 hace 5 años es como usar un carro modelo 90. En eso estamos muy equivocados y hacia allá tenemos que avanzar, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde tenemos que avanzar? Hacia usar los mejores toros. Porque vuelvo y les digo, yo les tomaba el ejemplo de los carros. Es como un carro antiguo, pues un carro antiguo es para un coleccionista. Es muy bonito tener un Mercedes modelo 1950 o 60, como fue el SW de Valiant, o como fue el Round Dog Ragapole Elevation, o como fue el Walkway Chief Mark. Pero eso hoy vale en el mercado cero, una pajilla de eso. Un toro que fue número 1 hace 10 años en Estados Unidos en las fincas progresistas tampoco lo usan. Entonces lo importante es que nos demos cuenta por qué no lo usan. Porque sí, el Mercedes modelo 2000 fue muy bueno, pero el Mercedes modelo 2020 es muchísimo mejor. Entonces vamos avanzando. Y lo que usted decía es muy importante. El avance es cada 2 años, y cada vez es mayor la confiabilidad. Alguien preguntaba, es que las casas genéticas recomiendan 2 o 3 toros genómicos para usar. Claro, eso tiene una razón de ser, porque todavía la confiabilidad no es tan alta y usted entonces esparce el riesgo estadístico. Esto es un tema de estadístico, esto es una campana de Gauss, ¿sí? A los que nos gusta la estadística, este es un tema de campana de Gauss. Entonces, claro, usted disminuye su riesgo, pero a medida que van avanzando, si miramos lo que fue hace 10 años, a medida que van avanzando, los toros son cada vez más confiables. Yo estoy seguro que el genoma en 5 años va a tener el 90% de repetibilidad. Y los toros probados como tal
cada vez son más del pasado que del presente. El trabajo que estamos haciendo con ustedes es demasiado importante. Ese es un tema, el tema de los toros. El otro tema es el tema de las hembras. Es importantísimo y usted lo anotaba, y por eso digo que cada vez que lo oigo más me gusta el tema, porque creo que vamos por el camino correcto. Los ganaderos tienen que poder, a un precio muy asequible, organizar sus hembras, de primera a última genómicamente. ¿Por qué? Eso le va a significar mayor rentabilidad, mayores buenos resultados, que es lo que todos buscamos. Y lo que está pasando en Estados Unidos, y yo se los decía en la asamblea y lo he repetido, es que los ganaderos inseminan con los toros élites el top 50% para lograr los reemplazos y el restante lo inseminan con carne para tener una liquidez que fruto de los buenos precios de la carne hoy le da a las explotaciones lecheras. Pero seguiremos avanzando, doctor William, como le digo, esta es la tercera charla que hacemos con usted, pero estoy seguro que van a seguir siendo cada vez más, porque la única forma que hay confianza es con los datos, y ese es el valor que tiene la Asociación Holstein, que tenemos datos, estadísticas. Ninguna asociación en Colombia está ni cerca a nosotros en las estadísticas que tenemos. Datos de años y años de control lechero. Claro, estamos lejísimos de Estados Unidos o de Canadá o por el tamaño de las bases de datos, pero vamos avanzando por buen camino. Yo le agradezco muchísimo y creo que si nos quiere cerrar la presentación, creo que es muy, muy, muy útil para todos. Muchas gracias, sí, totalmente de acuerdo. Y es que mira, el tema genómico va a cambiar radicalmente, y aunque sí, vamos quedados, y eso que vamos muy, muy quedados todavía, pero el tema genómico ahora mismo ya tiene un gran impacto. Ya se escucha, al menos entre productores, decir, yo voy a comprar un toro, voy a comprar una novilla, ¿tiene genómica? Al menos ya son curiosos en saber que, de hecho, son curiosos en saber que ese animal que voy a comprar proviene de los padres que me están diciendo. Ya vienen, o sea, tener certeza hasta de eso. Hacían la pregunta, sí, un toro, lo que usted dice, usar varios toros genómicos, hombre, eso es un tema estadístico, nos ayuda a mejorar la estadística de esos toros. Y veo una pregunta, quisiera tocarla, dice, ¿los toros genómicos tienen heredabilidades y confiabilidades superiores a los toros probados? Hay un poquito de todo allí, pueden que sean bajos, pero con la primer dato de hijas, se disparan. O hay toros que ya son tan confiables, como lo decía Luis Alfonso, ya son tan confiables que arrancan con una confiabilidad superior. Eso es una mezcla, ya hay de todo, pero es que para allá va, y como decía, en 2, 3 años o en 5 años a más tardar, ya un toro apenas nace, ya tendremos el valor que va a tener, punto, ya no hay nada más que hacer. Lo que no podemos quedarnos es atrás, esa es la clave. Exacto. Es que la distancia, el mensaje importante es la distancia entre un buen toro probado y un genómico hoy es muy grande. O sea, el genómico, si usted mira los números del mejor genómico del mundo hoy, es mucha la diferencia con el número 1 de la raza con toros probados. Pero en la medida que la estadística y la ciencia van progresando, empezamos con 50% con el genoma, doctor, hace como 10 años, y hoy ya van en 78%, están saliendo. Estoy seguro que en 5 años será 90% y todo será genómico. Así es. Pregunta el doctor Vélez, ¿cuánto vale la evaluación por individuo? ¿Cuánto vale hacer el genómico por individuo? Nosotros tenemos la prueba actualmente, está 170,000 pesos, 172, 169, por ahí está en ese precio. Sí, yo creo que es muy buen negocio hacérsela a todas las novillas y terneras de todos los socios de la asociación y claro, de todos los ganaderos. Y de todos los ganaderos. Miren, yo siempre pongo este ejemplo. Y este es digamos, lo que rompió Estados Unidos haciendo la genómica. Cuando usted tenía un toro, un buen animal, un buen macho, una buena hembra, tenía la cría y esperaba que esa cría tuviera descendencia y la descendencia tuviera leche para tener confiabilidad en el valor de ese toro,
de esa cría que con la genómica, cuando apenas nace el toro, el reproductor que voy a elegir, lo genotipo y lo analizo. Yo ya ahí sé si ese toro va a ser bueno o no. Y entonces me estoy ahorrando todo su crecimiento, todo su desarrollo, y con eso pues me estoy ahorrando unos buenos pesos. Sabemos que el costo para llegar hasta ese animal, hasta la primera lactancia, es bastante alto. Entonces, cuando yo digo, eso vale 180, 190 mil, 200 mil pesos, pongamos para redondear, frente a todo lo que me voy a gastar en su crecimiento, hombre, pues ya lo pongo en la balanza y empiezo a ver qué es lo que más me conviene. O sea, factores económicos también ayudan. Exacto, usted lo ha dicho, es que criar cualquier ternera vale lo mismo. Si uno se gasta 200 mil pesos, sabe cuál es la mejor y sabe cuál es la menos buena. Seguramente no vale la pena invertir en la menos buena, toda la cría, valor que es exactamente idéntico a las otras. Exactamente. Hay otra pregunta allí, dice, estimados amigos, estamos lejos de que en Colombia se valoren las leches A2A2. ¿Genotipadas? Sí sabemos cómo genotipar A2A2, lo tenemos de hecho nosotros como prueba. A ver, yo pregunté por ahí cómo va a ser el futuro de la leche A2A2 y me decían que las plantas se tienen que adaptar a manejar leche A2A2. Entonces, que ese proceso es bastante costoso aún en Colombia. No sé industrialmente cuál vaya a ser el progreso en unos años respecto a ese tema, pero sé que es bastante costoso. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes. Es un tema de mercado. Llegarán cuando el mercado las demande. Por lo pronto, yo creo lo mismo. Hay temas estructurales mucho más importantes en toda la matriz de la leche, aunque pues eventualmente llegará. Sí, señor. Bueno, doctor, pues creo que como le digo, extraordinario. Nuestro compañero, el doctor William Burgos del departamento de Nariño, viviendo en México, nos acompaña. Un saludo a todos, a su familia en México, y seguiremos trabajando en todos estos temas. Muchas gracias, un saludo para todos. Luis Alfonso, un abrazo, gracias por la invitación. Juan Carlos, también un gran abrazo para ti. Cuídense mucho, protejan a sus familias y aquí estaremos pendientes para lo que necesiten. Muchas gracias. Bueno, un abrazo, hasta pronto. Juan Carlos.